¿Cómo están, muchachos? Qué gusto saludarlos. SoFi Stadium en Inglewood, California. La verdad, un espectacular estadio para el México contra Venezuela. Soy Villavilla, quédate porque vamos a ver imágenes buenísimas, sonidos ambiente de este partido entre México y Venezuela. Muchos aficionados venezolanos que se dieron cita ahí en el estadio. Ahí tenemos la bandera de Venezuela y varios jerseys con el 10 de Jefferson Soteldo. Por supuesto que había mayoría mexicana, la afición mexicana en este inmueble. Chivermanos también con la playera de CH14 ahí en la tribuna, y en un partido fundamental y clave para este México contra Venezuela. El que gana el partido termina por acercarse a los cuartos de final, y ahí tenemos a los inmortales, estos que traen siempre la playera de Jorge Campos y por supuesto Campos feliz. ¿Cómo ves a los inmortales, Campos? ¿Cómo ves a los inmortales? El mejor diseño del mundo mundial. By George Field. Ahí están, siempre presentes. Siempre andan detrás de mí o detrás de la selección, ya ni sé. Como siempre, Jorge Campos presente en los grandes partidos. Ahí tenemos a Luis Romo en esto que se ha convertido como en una cábala. Es el primero que sale al campo y hace una llamada telefónica, debe ser con sus familiares. Ahí está Luis Romo, que en los partidos anteriores lo hemos visto hacer este mismo ritual. Mientras tanto se acercaba Jordi Cortizo también para observar la majestuosidad de este escenario, que la verdad es impactante, de los mejores estadios que tiene Estados Unidos. Reencuentro de la generación del 98, Osvaldo Sánchez con el inmortal Jorge Campos. También ahí estaba Duilio Davino, directivo del combinado mexicano, director deportivo. Y entonces, bueno, este reencuentro de la generación del 98 de selección mexicana, que en ese mundial llegaron hasta los octavos de final. Después ahí tenemos a Romo justamente platicando con Jorge Campos, algunos detalles, saludándose. Romo, que inició el partido como titular ante la baja de Edson Álvarez, que en el partido contra Jamaica desafortunadamente se lesionó, y Romo ocupó su lugar. Ahí tenemos al otro Romo, al portero de Venezuela junto con sus compañeros guardametas antes de salir al calentamiento. Este portero que terminó siendo la gran figura de los venezolanos para el partido. Ahí justamente ya se van al calentamiento de lo que sería un partidazo para el guardameta que juega en el fútbol chileno. Del otro lado, pues el equipo mexicano con Santiago Jiménez, ahí lo tenemos en el calentamiento. Estaba César Montes, por ahí Johan Vázquez, el cuadro mexicano, y los suplentes del equipo de Jaime Lozano, Cortizo, Alvarado, y también había otras figuras del fútbol mexicano, el Matador Hernández, ahí lo tenemos, justamente hablando de la generación del 98, a Luis Hernández. Y qué tal el hermoso Oribe Peralta. Oribe, que se ganó el corazón de mucha gente en su paso por selección mexicana. Y qué tal este momentazo entre Rondón y Eric Sánchez, compañeros todavía compañeros en Pachuca. No sabemos el destino de Eric, todo parece indicar que cambiará de aires, y así se iba ya a reunirse con la selección mexicana, y Rondón pues al vestidor también ya para alistar el partido. Las últimas palabras del preparador físico antes de irse al vestidor, y lo que hemos podido observar también, este ejercicio que es una constante en cada uno de los duelos antes de irse al vestidor, pues ahí ya se va Julián Quiñones, Jorge Sánchez, Santi, Julio González y todos los titulares del equipo mexicano, y los suplentes, los que esperaban una oportunidad en el segundo tiempo. Alexis Vega, el Piojo Alvarado, que abraza ahí a Marcelo Flores. Alexis también se une con ellos a platicar, a comentar antes de que se vayan al vestidor. Salen los equipos ya para iniciar este partido del grupo B, un duelo clave y fundamental que el cuadro mexicano nunca había perdido con Venezuela. Jamás en la historia la selección mexicana de fútbol había perdido un partido contra la selección de Venezuela. Tenemos ahí a Arteaga, a Luis Chávez, a Uriel Antuna también, ya listos para los himnos nacionales y todo el protocolo. Más de 70,000 personas que presenciaron este partido. César Montes salió con el gafete de capitán, tal como lo había anunciado Jaime Lozano tras la lesión de Edson Álvarez. Pues el central fue el capitán de la escuadra mexicana. Ahí lo tenemos con el gafete en el brazo izquierdo. Llegaría esta que Santi tuvo, fue la más clara que tuvo Santiago
en el partido, se le quedó el balón y el portero achicó muy bien, y ahí empezó el show de este guardameta venezolano que tuvo una gran actuación. Santiago, que ahí de pronto se complicaba las cosas en el área con los defensores, el árbitro lo llamaba, lo regañaba, le decía que ya no estuviera empujando. Santiago también le comentaba algo ahí, el Chaquito, medio tenso el ambiente en ese momento en el área, y les decía, el ambientazo, la mayoría de afición mexicana, ¿no? Un 80%, y se calentaron los ánimos. Ahí tenemos a Julián Quiñones con Rondón diciéndose de cosas. Se acercan tanto compañeros de Julián, Arteaga, Chávez, para alejarlo de esa zona, y seguían los reclamos. Rondón se acercaba, y también por ahí otro futbolista de Venezuela llegaban medio a empujar. Poco a poco se fueron calmando las cosas, pero sí, estaba tenso, les decía, el ambiente ahí entre mexicanos y venezolanos. 0-0 en ese momento el resultado, que a ambos pues no les caía mal porque el empate les hubiera valido. Ahí tenemos esta de Rondón, que sacude el poste izquierdo de Julio González, el guardameta mexicano, que también tuvo una muy buena tajada en el partido, un par de intervenciones. Justamente ahí Jaime Lozano les pide atención a sus zagueros tras esa llegada de Rondón, y ahí en la tribuna tenemos a Cristian Jiménez, el papá del Chaco Jiménez, el papá de Chaquito, muy pendiente del partido en esa zona donde estaban los familiares, donde estaban las personas cercanas a los jugadores. Se termina el primer tiempo y César Montes es el primero que se acerca como el capitán del equipo para platicar, para dialogar, no reclamos tan airados, ¿verdad? Pero para platicar, dialogar con el silbante. Julio González ya también se acerca por ahí para alejar a Johan Vázquez de la zona, pero César Montes resulta que traía una molestia en la ingle y tuvo que salir de cambio. Ya veremos esa situación. No se veía que tuviera alguna lesión, la verdad, ahí a simple vista lo vimos salir, caminar de manera normal. Se acerca Johan para comentar con Santiago, Alexis con Marcelo Flores, también Julio González con el centro delantero del Feyenoord, mientras pues todo listo se esperaba para el segundo tiempo. Y ahí es donde notamos algo raro, porque comenzaron a calentar dos centrales, el Chiquete Orozco e Israel Reyes. Israel, que también puede desempeñarse como lateral por la derecha, pero al ser dos centrales, pues de inmediato viene algo pasó con Johan o con César Montes, ¿no? Mientras tanto, en el medio tiempo, el entrenador de porteros puso a calentar a Carlos Acevedo, y ve nada más la tajada que se aventó Acevedo en este calentamiento. Un ejercicio nada más para ir haciendo algo mientras tanto. Y César Montes, ahí lo tenemos justamente ya regresando a la cancha con sandalias, yéndose a la banca, y entonces se convertía en un cambio obligado para la selección mexicana de fútbol. Ahí tenemos a César Montes, que era el capitán, uno de los referentes, uno de los jugadores importantes para este combinado mexicano. Tenía que abandonar el terreno de juego, y Jaime Lozano, el técnico, explicaba al final del partido en la conferencia que presentó una molestia en la ingle y que está en seria duda para el partido del domingo contra Ecuador. Entonces ahí se acomodó ya en el banquillo con el resto de sus compañeros. Luis Chávez salió como el capitán del equipo tras la salida de César Montes. México ha tenido 3 capitanes en la Copa: Edson, Montes y Luis Chávez. En este caso, Venezuela arrancó bien la segunda parte, los mejores momentos, y vamos a revisar cómo se vivió el penal. Y ahí tenemos la reacción de los jugadores mexicanos tras verse abajo en el marcador, aplaudiendo para echar ánimo a los demás. Santi, Charlie, en la defensa Reyes, Julián Quiñones, que obviamente estaba sacado de onda porque él es el que comete la infracción que deriva en el penal, y entonces en el 1-0 de la selección de Venezuela. Jaime Lozano, que llama a Alexis Vega y al Memote Martínez para realizar cambios. Necesitaba a México por lo menos el empate para llegar contra Ecuador con un poco de mejores perspectivas de cara a los cuartos de final, y entonces Jaime Lozano ahí está platicando y dándole instrucciones a Alexis Vega. Se va
Santiago Jiménez de nueva cuenta sale de cambio y evidentemente no fue el partido que esperaba Santiago. En ese estadio hace un año metió el gol del título contra Panamá en la Copa Oro. Sin embargo, no se le han dado las anotaciones, aproximaciones del cuadro mexicano que comenzó a tener dominio amplio. Venezuela fue para atrás a defender la ventaja que sacó de buena manera y tenemos al Memote Martínez reclamando un posible empujón justamente, y es el movimiento que le dice el Memote al silbante de una falta que pedía el atacante de los Pumas. El Cachorro Montes ahora ya se cambió a una hielera para estar con mejor perspectiva del partido, y ahí en el VAR, ahí nos tocó observar justamente cómo el árbitro vio la repetición de la jugada en la cual se le marca el penal a favor de la escuadra mexicana, y tenemos justamente a la afición, ¿no?, que quiere observar cómo se determina. Jaime Lozano con Israel Reyes también desesperado, el Jimmy esperando la decisión del VAR, y llegaría el penalti de México. La selección mexicana perdió 1-0 ante Venezuela y la cosa ya se puso bien complicada para buscar el pase a los cuartos de final, porque el domingo México le tiene que ganar sí o sí a Ecuador. Ahí tenemos justamente a Romo, al guardameta del conjunto sudamericano, el mejor jugador del partido desde mi punto de vista, y obviamente los venezolanos salieron felices con su afición, que también ahí los esperaba y reaccionaban a la victoria histórica. Venezuela consigue el primer triunfo en su historia contra la selección mexicana, y de esta manera los aficionados venezolanos festejaron en la tribuna, porque además ya aseguraron el pase a los cuartos de final, y muy posiblemente sea en primer lugar, porque ellos se enfrentan a Jamaica, que ya está eliminada del torneo. Así que Venezuela con Salomón Rondón, líder de goleo en el fútbol mexicano, campeón de goleo, así se iban los venezolanos felices con la música, un ambiente festivo evidentemente en el vestidor del conjunto venezolano. Bueno, muchachos, esto es lo que no se vio del partido de México contra Venezuela. Dolorosa derrota para la escuadra mexicana en este torneo continental, y que pone las cosas complejas, muy complejas, para buscar el boleto a cuartos de final. Aquí desde la cancha del SoFi Stadium en Los Ángeles, donde la selección mexicana perdió 1-0 ante Venezuela en la jornada 2 del Grupo B de la Copa América. El cuadro de Jaime Lozano de esta manera complica muchísimo sus posibilidades para clasificar a los cuartos de final de la Copa América. Salomón Rondón anotó en el segundo tiempo después de un penalti cometido por Julián Quiñones, un penalti muy claro, y de esta manera el delantero que juega con los Tuzos del Pachuca venció a Julio González para adelantar a la escuadra venezolana, y de ahí México le intentó, estuvo encima del cuadro sudamericano, tuvo la posibilidad de empatar el partido con un penalti, y México, a diferencia de lo que hizo Venezuela, México no pudo convertirlo desde los pies de Orbelín Pineda. Mala noticia, además de la derrota, la posible ausencia de César Montes, el defensa central del conjunto mexicano, que al medio tiempo tuvo que abandonar el partido debido a una molestia que sintió en la ingle, de acuerdo con información que dio el propio Jaime Lozano en la conferencia de prensa, y por lo cual César Montes está en seria duda para el próximo partido. Un partido fundamental de vida o muerte. Empieza ya directamente en esta fase de grupos la etapa de eliminación directa para la selección mexicana, porque con los resultados que se dieron en el Grupo B en esta jornada, con la victoria de Ecuador sobre Jamaica 3-1, Ecuador y México tienen los mismos 3 puntos, pero la diferencia de goles favorece a los ecuatorianos, con lo que en el último partido Ecuador y México se juegan el segundo boleto a los cuartos de final. Ecuador, ganando o empatando el duelo, estará en la siguiente ronda, y la selección de Jaime Lozano necesita forzosamente la victoria contra Ecuador en partido que será el domingo en la casa de los Cardenales de Arizona, allá en Glendale, en Phoenix, en la periferia de Phoenix, en Arizona. México necesita ganar sí o sí para clasificar a cuartos de final, y además
si clasifica muy posiblemente, se enfrente a Argentina, que terminará casi seguramente como primera de grupo en el grupo A, y México, si avanza, muy posiblemente sea en el segundo puesto, y de ahí que se tendría que enfrentar al conjunto albiceleste. Ya veremos. Jaime Lozano se juega mucho el domingo en Glendale, cuando México enfrente a Ecuador, con la obligación de ganar el partido si quiere permanecer con vida en la Copa América.